Hoy quiero mostrarte 4 fotografías que en apariencia podrían pasar desapercibidas, pero cada imagen encierra una historia de horror, de violencia y de vidas marcadas por el crimen. La primera foto corresponde a Paul Martin Andrews, un niño de 13 años que fue secuestrado en enero de 1973 en Virginia por un depredador íntimo. Permaneció encadenado durante días, enterrado en un escondite, y sufrió abusos que lo marcaron de por vida. La segunda imagen representa a Matthew Hoffman en Ohio, Estados Unidos. Un hombre que asesinó a 3 personas, una mujer, su hijo y una amiga, y luego secuestró a la hija de 13 años de la mujer, la mantuvo cautiva y ocultó los cuerpos desmembrados en un árbol hueco. La tercera foto retrata a Ethan Paz, un niño de apenas 6 años que desapareció en Nueva York el 25 de mayo de 1979, camino a su parada de autobús escolar. Su rostro en las cajas de leche se convirtió en símbolo de la vulnerabilidad infantil. Finalmente, la cuarta imagen nos lleva a Uruguay, al caso de Pamela Silva, de 11 años, asesinada en 2008 en el departamento de Maldonado, víctima de un crimen espantoso que conmocionó a la ciudad uruguaya, con pistas que involucraban abuso íntimo, cómplices y una búsqueda de justicia que tardó años. Cada fotografía y cada nombre guarda detrás un mundo difícil de asimilar, una infancia arrebatada, una violencia sin límites, familias que esperan respuestas, legados que transformaron la manera en que la sociedad ve la seguridad, la infancia y la justicia. Y hoy conocerás eso. Put off the civil commitment. I think it's wrong because they're trying you not for what you've done, but what they think you would do. And that doesn't make a hell of a lot of sense to me. Uno de los comportamientos más irritantes en un criminal es la manipulación cínica sobre la razón de su crimen. Y es que esto fue lo que sucedió en este caso. Te presento a Richard Osley. Este hombre, además de retorcido, era una persona que sin sentir vergüenza intentó vender la imagen de ser un mártir de sus macabras acciones. De hecho, se le condenó por múltiples cargos de asalto y secuestro, y hoy serás tú quien conozca su verdadera historia. Pero vamos por partes. Te presento a Paul Martin Andrews. Él, a su corta edad de 13 años, fue asaltado, secuestrado y encadenado dentro de una reducida caja durante 8 largos días. Por fortuna logró escapar y después intentó mover cielo y tierra para que su captor Richard Osley no pudiera volver a aterrorizar la vida de otros niños. Pero su intención era mucho más difícil de lo que se imaginaba y el camino le mostró que ya habían viejas cicatrices. Vamos a la pequeña ciudad de Portsmouth, ubicada en Virginia. Hace pocos días atrás, una familia en búsqueda de nuevos horizontes llegó al área. Tanto el pequeño de 13 años, Paul Martin Andrews, su hermana mayor, Jennifer, y sus padres han estado intentando adaptarse a su nuevo hogar. Durante el 11 de enero del año 1973, una fuerte nevada ha cubierto la ciudad. Martin ha salido a hacer el mandado familiar. Su misión es obtener leche de la tienda más cercana de su hogar, pero Jennifer empieza a sentir que algo no va bien. Hace varias horas que el pequeño salió y aún no regresa. La preocupación aumenta y ella, quien lo envió a hacer el recado, siente una preocupación que la agobia. Más horas pasan, ya es de noche. Esa sensación que nació como una leve preocupación ahora se ha convertido en culpa. Jennifer no imaginó aquella mañana que viviría el peor día de su vida, y es que la idea de que su hermano menor ya no regresaría sería su tormento
esa noche. Sin señales del paradero de Martin, la familia decide pedir apoyo a la policía, quienes sin demora inician la búsqueda del niño. El caso resuena tanto que un bombero de la ciudad pone a disposición su helicóptero intentando rastrear desde el aire alguna pista. Pero por hoy, todos los esfuerzos han sido en vano. 12 de enero de 1973. Han pasado 24 horas desde la desaparición del niño. La familia siente cómo se intensifican las ideas sobre la posible muerte del niño. La Guardia Costera, en su esfuerzo de búsqueda, rastrea un canal local e intenta buscar el cuerpo del niño, pero para bien o para mal, tampoco lograron hallarlo. La esperanza empieza a decaer con el pasar de la primera semana. 8 días de horror han causado estragos en la salud mental de la familia, hasta el 19 de enero de 1973, día en que vislumbra el más importante rayo de esperanza. En la profundidad de los bosques, unos cazadores suben las colinas y se encuentran con una escotilla en el suelo. Desde aquella fría y metálica puerta, los cazadores oyeron unos ruidos que captaron su atención, motivo por el que se acercaron para encontrar al pequeño en un estado tan deplorable, encadenado, golpeado y ensangrentado en el interior de aquella pequeña caja. En otra parte de la ciudad, la madre de Martin está en su trabajo cuando recibe la sorprendente llamada, pero es la escasez de los datos la que difunde ansiedad en ella. Y es que para entenderla, ella sabe que encontraron a su hijo, pero no sabe si está vivo o muerto. Pasan un par de minutos y la mujer finalmente llega en compañía de la policía al hospital en el que están atendiendo a su hijo. Al verlo, se encuentra con que su hijo está en un estado muy delicado. Ambos ojos del niño están morados, su nariz quebrada y le faltan algunos dientes, pero está vivo. Finalmente Martin ve a su amada madre, pero su secuestrador está suelto y aún nadie sabe quién es, pero hay algunos indicios. Después de que Martin se ha recuperado parcialmente, la policía lleva unas fotografías de investigaciones que ha venido adelantando y uno de los sospechosos es rápidamente identificado por el niño como su secuestrador. Se trata de Richard Astley. Al parecer, la policía ha venido haciendo seguimiento, pues se trata de uno de los más notorios abusadores de niños del estado de Virginia. El hombre identificado ha sido condenado por secuestro y agresión íntima a menores en el pasado, y se sabía que Richard Astley, antes de secuestrar a Martin, logró hacerse amigo de un chico llamado Buck Miller, a quien abusó a sus 14 años. Fue por crímenes de ese talante que estuvo en libertad bajo fianza y se vio obligado a vivir en casa de su padre. Alguna vez ha sido identificado. La policía y el FBI ponen todos sus esfuerzos por encontrar a Richard Astley antes de que cometa otro crimen. En casa de la familia Martin, Jennifer se da cuenta de que su pesadilla no ha terminado, pues al reencontrarse con su hermano, se percata que sus ojos ahora están vacíos. Ya no transmiten emociones, aunque estaba vivo. Es como si hubiese muerto por dentro, y es que el trauma del niño ya había afectado a su salud mental. Horas más tarde, la implacable búsqueda de Astley se extiende hasta los estados vecinos y es hasta el cuarto día de búsqueda, a las 2:30 de la madrugada, que el FBI recibe una llamada telefónica del padre de Astley. Este les informa que su hijo Richard Astley ha vuelto a casa. El FBI actúa con diligencia y logra la captura del hombre el 27 de septiembre de 1973. Ahora el reto es que Martin testifique en contra de su secuestrador en la corte.
En ese juicio será la primera vez que se conozca qué sucedió bajo esa escotilla encontrada en la profundidad del bosque. Pero la preocupación de la fiscalía es que el niño reviva el abuso y esto lo afecte aún más. Llega el día del testimonio. Martin se presenta en el estrado y son los ojos de Richard Astley los que no dejan de desafiar al niño. Martin sabe que su abusador no ha dejado de mirarlo y con temor empieza a narrar lo sucedido durante el día del secuestro. 11 de enero de 1973, día del secuestro. Todo comenzó una fría mañana de invierno. El pequeño Martin sale en búsqueda de leche a la tienda más cercana y es en su camino a la tienda que una minivan azul se detiene a su lado. El conductor baja la ventana y le dice: «Amigo, estoy en problemas, necesito ayuda. Tengo que mover unos muebles para mi hermano y no puedo hacerlo solo. ¿Podrías ayudarme? Te pagaré bien por hacerlo». El niño acepta ayudar al hombre. Martin sube a la van y desaparecen del lugar. Richard aleja a Martin a más de 30 kilómetros de su casa. Martin siente que tomó una mala decisión. Su inquietud crece. Sabe que no es normal estarse alejando tanto y en su cabeza se replantea si un par de dólares valían la pena el tiempo que le tomaría en ir y regresar. Así que decide preguntar al conductor: ¿a dónde vamos? Lo que Astley contesta: no hay nada de qué preocuparse. No estamos muy lejos. Te juro que es la misma calle. Varios kilómetros más tarde, Astley detiene la van en medio de un bosque cubierto de nieve. Se baja del auto y enseguida le dice al niño que es importante llevar unos suministros a la casa de su hermano. El hombre va a la parte posterior del auto para traer una especie de cuchillo de carnicero que guarda en su chaqueta, cosa que el niño ve, y es para ese momento que Martin sabe que algo muy oscuro iba a suceder. Pero el terror percibido enviaba impulsos desde su cerebro a sus piernas, obligándolo a hacer caso y caminar detrás del hombre extraño. Y fue en medio de ese solitario y frío bosque que Astley señaló entre unos montículos de tierra la escotilla y dijo: «Allí está la caja de cacería de mi hermano». El niño solo podía ver una vieja puerta de metal incrustada sobre el suelo. Astley la agarró, la levantó y reveló una especie de cuarto del tamaño de una caja en el subsuelo. Tan pronto abrió la escotilla, el niño se percató que adentro solo había una bolsa para dormir y un plástico azul que cubría el suelo. Con un veloz anhelo, Astley saltó al interior de la caja para dar un gesto de confianza al niño y le pide que le siga. El niño, con temor a que el hombre se ponga agresivo, obedece y, estando dentro de la caja, recibe la oscura revelación: «Amiguito, tengo una mala noticia para ti. Ahora estás secuestrado». Esa frase le heló la sangre. Las señales de alarma dentro de su mente se dispararon y una punzante sensación instintiva le gritaba que debía huir. Y eso intentó. Comenzó a luchar para salir, pero Astley lo tomó por la fuerza. El niño, en un último acto de supervivencia, dedicó todas sus fuerzas para alcanzar el cuchillo de la chaqueta del hombre. Pero el hombre, con un par de golpes, le demostró que no había nada que pudiese hacer. El chico estaba bajo el control de aquel hombre retorcido. Richard Astley ata de manos y pies al niño. Pone una cadena en su tobillo para asegurarse de que no podrá escapar. Y fue después de eso que le obligó a deshacerse de su ropa, pronunciando: «Lo que va a ocurrir entre nosotros no te va a gustar». Allí lo agredió íntimamente. Astley no tuvo compasión. Fue brutal. Siempre amenazó al niño con el cuchillo y lo intimidó diciendo que si no cooperaba, esa caja sería su tumba.
El cuchillo siempre fue lo que Ashley usó para intimidar e impedir que escapara. El hombre abusó por lo menos 2 veces por día al niño, y recordemos que Martin estuvo secuestrado durante 8 días. La tortura fue recurrente hasta que el pequeño vio cómo algo empezó a cambiar en Ashley. Era cada vez más indiferente. Martin sentía que él planeaba asesinarlo. Parecía ya no estar disfrutando lo que hacía y que no tenía un plan claro de qué hacer con Martin. Era como si estuviera atrapado en su propio crimen. Asesinar al niño le costaría más años de prisión y tampoco era capaz de hacerlo. Ashley entró en cólera al percatarse de que su necedad lo condenó antes de tiempo, así que incapaz de matarlo y lleno de ira, se arrodilló frente a Martin, lo miró al rostro y, colapsado en un ataque de ira, empezó a golpearlo con los puños en reiteradas ocasiones, gritando desesperado mientras los ojos del niño se hinchan al recibir cada impacto. La nariz se fractura y los dientes se quiebran. El dolor del niño fue intenso. Martin supo después de esa golpiza que su tiempo se estaba agotando. Quizá eran algunas horas o días para que Ashley tomara el valor y terminara con el delito que había comenzado. Recostado en la caja esa noche con lágrimas en sus ojos, piensa en su madre. ¿Qué estará sintiendo? ¿Estará triste? El dolor de su madre le provoca enojo. No era justo que ella tuviese que llorar por él, por encontrarlo muerto sin saber qué sucedió, y es que la duda de si su hijo estaba vivo o muerto apagaba también sus ganas de vivir. Así que, con un último impulso de valor, Martin decide mantenerse con vida. 19 de enero de 1973. Este es el 8º día en cautiverio de Martin. Ashley ha cometido un error importante que cambiaría todo el curso de este delito. Se ha ido temprano y ha dejado a Martin solo en la caja. Son las 8 de la mañana y Martin por primera vez escucha un ruido allí en el bosque. Era una especie de vehículo. Eso lo emocionó, pues imaginó que se trataba de su madre. Con la cadena apretando su tobillo, intentó estirarse lo suficiente como para poder abrir la escotilla y sacar su cabeza. Martin vio que no era su madre, eran 2 camiones que cruzaban por el bosque. Empezó a gritar y pedir con su frágil voz que por favor pararan. Y así fue. Los cazadores se detuvieron, caminaron hacia donde el chico estaba y miraron el agujero. El niño solo pudo pedir auxilio, comentando que lo habían secuestrado. Martin estaba sucio, golpeado y encadenado dentro de esa caja. Para uno de los cazadores la imagen fue tan desgarradora que se vio obligado a alejarse. Al ver al niño, pensó en su hijo. Los demás hombres llamaron a la policía y cuando la policía llegó tomaron las fotos correspondientes al caso. Mientras, el chico aún se mantenía encadenado, y es que estas imágenes son prueba de la brutalidad vivida por Martin. La policía liberó a Martin de lo que había sido su prisión, lo subió a su patrulla y los oficiales llevaron al chico a un hospital donde finalmente se reencontró con su madre. Gracias al testimonio del valiente chico, Ashley fue condenado a cumplir una condena de 40 años en prisión y podría ser liberado después de cumplir su condena, lo que en realidad es una situación complicada, pues él es un peligro para la seguridad de los niños, ya que existe la posibilidad de reincidencia y que sean más los niños atacados. Con la presentación en su estrado, Martin logró liberar su dolor y desarticular algunas de sus pesadillas, pero la sociedad de su época está tan deformada que un reconocido psiquiatra llamó a Martin mentiroso y dijo a sus padres que deberían internar al chico en una institución mental.
La teoría del psiquiatra era tan absurda como inútil. Según el profesional, si no dejaban al niño hablar sobre el tema, tarde o temprano simplemente lo olvidaría, al igual que todos los demás. A Martin se le prohibió hablar del tema, lo que, como era evidente, derivó en una profunda depresión. La esposa de Martin nunca supo que esto le había sucedido. Martin no era capaz de hablar del tema, tampoco sus amigos supieron de esa oscura parte de la vida de Martin. Martin creció intentando proyectar felicidad, aunque solo él sabía que en su interior había un dolor que lo destrozaba lentamente. Junio de 2002. Un renovado Martin cree haber salido adelante, pero las sombras de su vida lo alcanzarían el día que recibió la llamada que nunca imaginó recibir. En un día normal, su madre lo llamó a su trabajo para informarle que el condenado Richard Astley estaba a punto de salir de la cárcel. Escuchar que el hombre que destruyó su infancia recobraría su libertad fue una idea que lo horrorizó. Martin entró en un intenso estado de shock. No supo qué hacer, mientras que Astley en prisión intentaba convencer al mundo de que él había cambiado, que era un hombre que podía convivir en sociedad. Según él, tras las rejas había logrado superar toda tentación y paradójicamente ahora se dedicaba a advertir a la sociedad sobre el peligro de depredadores íntimos como él. Con el mayor de los cinismos, se autodenominaba como educador sobre el peligro que representan personas como él. Alegaba sentir culpa por lo que le hizo al pequeño Martin y juró que no volvería a torturar a otro niño, y aunque Martin se relegó al silencio durante años, sabía que era hora de regresar a enfrentar sus miedos para poder cerciorarse de que realmente no habría ningún niño más lastimado. 30 años de silencio, un secreto tan doloroso iba a ser liberado con la salida de Richard Astley. Si no hacía algo, podría hacer que el dolor se dilatara en el tiempo y que otros sufrieran lo mismo que él. Con la idea de que ese monstruo no podía ser liberado, Martin empezó su batalla con la justicia. Comenzó a enviar correos a los delegados, senadores, al fiscal general y la Junta de Libertad Condicional para no dejar salir a Richard Astley. Y Astley, por su parte, intentaba defenderse diciendo que ahora él era la víctima del empeño que Martin estaba dedicando por conseguir su encierro absoluto, añadiendo que si debía volverse el esclavo personal o lamer las suelas del ahora hombre que había violentado, él lo haría, y concluyendo desvergonzadamente que 8 días de golpizas y abusos eran una tontería en comparación con una vida de encierro. I had to do what I had to do to put off this civil commitment. I think it's wrong, because they're trying you not for what you've done, but what they think you would do. And that doesn't make a hell of a lot of sense to me. Pero lo cierto es que Astley estaba equivocado. Martin no luchaba por venganza. Su misión era proteger a otros niños, y fue tanto su valor y el esfuerzo dedicado al caso que Buck Miller, otra de las víctimas de Astley, se inspiró para declarar en contra de su abusador, y fue tanta la tenacidad de Martin que logró rastrear a otra víctima de Astley, Gary Founts, quien nunca se presentó ante la policía por el trauma y la vergüenza ocasionada. Inspirados por Martin, ambos hombres declararon y presentaron cargos en contra de Richard Astley, logrando retenerlo por más tiempo en prisión. Those people that are thinking that hasn't experienced being attacked and assaulted violently. And the man's already proved he's a danger to society and that he's not redeemable. 2 años más tarde, en el 2004, Astley es asesinado en prisión. El juego de hacerse pasar por una víctima no funcionó, y Martin, rompiendo las cadenas de su silencio, logró conquistar su tan anhelada victoria. Demostró al mundo que se puede rehacer la vida después de tocar fondo. Paul Martin se casó,
tuvo hijos y ahora, con la conciencia sin cadenas, logró acercarse más a su familia. Logró regresar de ese vacío existencial que lo consumió en su infancia y volvió a fortalecer los lazos con su hermana, quien ahora siente que finalmente este es el regreso de un oscuro trance. Actualmente es un defensor de los sobrevivientes y se dedica a ayudar la aprobación de leyes que buscan proteger a víctimas de violencia íntima. Y mejor que el diagnóstico de su psiquiatra, entendió que para sanar las heridas lo más importante es hablar de tu situación y que el silencio solo es la autorización que un depredador espera para seguir impune. I'm mentioning the names. Are you picturing them in your head? Last place you saw them? Is that what you're doing? Tina alive, Matt? Sarah's alive. El hombre que estás viendo en pantalla es Matthew Hoffman, un hombre de 30 años que está siendo interrogado por ser el principal sospechoso de uno de los peores crímenes vistos en Estados Unidos. Después de haber estado sentado en silencio durante muchas horas, en poco tiempo se le ve romper el silencio y decide hablar para admitir que había secuestrado a una niña de 13 años a quien tuvo en su sótano y que había asesinado a toda su familia. La pesadilla empezó a tomar forma el 10 de noviembre del 2010 en Apple Bailey, Ohio, cuando una chica llamada Tina Herman, de 32 años, dejó de asistir a su trabajo. Tina era una empleada confiable del diario local. Puede que bajo la perspectiva de muchos esto no debería significar mayor problema. Sin embargo, Tina era de esas mujeres que siempre pedía permiso o informaba si debía faltar al trabajo. Tampoco es que faltara habitualmente. Lo de ella era diferente. No le dijo nada al equipo de trabajo. No contestaba mensajes, tampoco llamadas. El día jueves, la preocupación instigó a Valeria Hawthorne, quien era la gerente de Tina, a conducir hasta la casa de su empleada para cerciorarse de que todo estuviera bien. Al llegar a la residencia de Tina, algo capturó su atención. En la entrada vio un automóvil que ella desconocía. El coche pertenecía a Stephanie y al interior de la casa todas las luces estaban encendidas. Algo no andaba bien. Poco a poco el aire se hizo pesado y las dudas sobre aquellos primeros signos del misterio le hicieron pensar que las cosas no estaban bien. Valerie golpeó en la puerta. Nadie abrió. La situación le parecía tan extraña que Valerie decidió entrar a la casa por la ventana del patio trasero. Una vez dentro, se percató que había sangre en el baño y en la alfombra, además de muchas salpicaduras alrededor de varios cuartos de la casa. Inmediatamente salió de la casa y llamó a la policía para reportar su inquietud. Pocos minutos después de la llamada, varios oficiales llegaron a la residencia de Tina para inspeccionar lo sucedido, pero al tocar la puerta y ver que no hubo respuesta, decidieron dejar el asunto hasta ahí. Al día siguiente, un oficial llamó a la escuela a la que asistían los hijos de Tina para saber si sus dos hijos, Sarah Maynard de 13 años y Cody Maynard de 11 años, habían asistido, a lo que le contestaron que ambos chicos habían estado el miércoles, pero no asistieron el jueves. Esa información hizo que el ambiente cada vez fuera más inquietante. Sin embargo, el cuerpo de policía no podía procesar lo que estaba sucediendo, pues poco tiempo había transcurrido cuando recibieron una llamada más. En esta ocasión se trataba de un hombre llamado Ron Metcalf, quien se contactó para informar que su novia Stephanie, de 41 años, también había desaparecido.
Ella era la mejor amiga de Tina y aparentemente él supo que habían estado juntas. Según la información presentada por Ron, él tuvo su última comunicación con Stephanie a las 12:45 p.m. y después de eso, ella no contestó ninguna llamada más. El viernes 12 de noviembre, la policía inició la investigación del paradero de 4 personas desaparecidas: Tina, Sarah, Cody y Stephanie. El perro de la familia, un pinscher llamado Tanner, también había desaparecido. Se buscó en la casa alguna pista que orientara la investigación y el primer hallazgo resultó ser bastante desalentador. La investigación de la escena del crimen concluyó que la evidencia advertía agresión con lesiones personales. Entre las evidencias destacaron un rastro de sangre que indicó que alguien había sido arrastrado por el pasillo hasta el baño. Se halló sangre en las escaleras, en el baño y en el sótano. Sin lugar a dudas, algo muy tétrico había ocurrido en casa de Tina, pero el horror era imposible de esclarecer con las pruebas reunidas hasta el momento. El primer sospechoso era el más obvio. Al comienzo se informó a la policía que Tina y su novio estaban en medio de una ruptura y que los amigos de la relación estaban preocupados de que algo pasara entre ellos. Así que decidieron interrogar a Gregory Borders, quien era la expareja sentimental de Tina, pero no era padre de los niños de Tina. Él fue la primera persona que la policía entrevistó, pero cabe destacar que él asistió a la estación de policía de manera voluntaria. En la entrevista admitió estar separándose de Tina, pero aún vivían juntos. El acuerdo al que llegaron era que así estarían hasta que alguno de los dos consiguiera otro lugar para vivir. Un dato bastante curioso es que Gregory tenía los días miércoles libres de trabajo. Sin embargo, el día que Tina desapareció, él decidió trabajar horas extra en su empleo ubicado en Jefferson, Ohio. Trabajaría desde las 6 de la mañana hasta las 4 de la tarde, pero en lugar de regresar a casa, él dijo que iría a la casa de un amigo en Urbana. Mencionó que planeaba jugar golf en Bellefontaine al día siguiente. La actitud de Gregory y la información proporcionada parecía convincente. Él pasó el tiempo con su amigo, salieron a cenar y vieron televisión. Gregory recibió una llamada de su madre al mediodía del jueves. Ella le dijo que Tina estaba desaparecida, pero en lugar de venir a buscarla, simplemente asumió que ella se había tomado el día libre y siguió jugando al golf. Sin embargo, Gregory sintió el peso de su equivocación al regresar a la casa que compartía con su expareja. Allí descubrió que ya había una investigación en curso para dar con el posible paradero de los desaparecidos. Después de que los investigadores limpiaron la escena del crimen, la familia de Gregory llegó para limpiar con lejía la sangre impregnada en el suelo para que Gregory no tuviera que verla. La siguiente pista fue encontrada el jueves, un día después de las desapariciones. El vehículo de Tina fue abandonado en un estacionamiento cercano al campus de Kenyon College. En el auto no había señal de ella o de alguien más. Regresando a la casa de Tina, se encontró una prueba más esperanzadora. Los investigadores encontraron unas bolsas de Walmart que contenían lonas y una caja de bolsas de basura resistentes. Muy para fortuna del cuerpo de investigación, este descubrimiento fue de mucha utilidad, pues junto a las bolsas encontraron un recibo de compra. Esta pista logró que los detectives solicitaran a Walmart las imágenes de vigilancia en Mount Vermont. Horas de búsqueda pasaron entre los registros fílmicos y necesitaban encontrar a la persona que había realizado aquella compra hasta que lo encontraron. Y solo para comprobar que si era él, los investigadores tenían una copia de la transacción realizada por aquel hombre. Efectivamente,
era el mismo recibo. Ahora se sabía que se trataba de un hombre blanco que podía tener entre 25 a 40 años de edad, de cabello castaño, y ese día andaba en camisa y anteojos. El nuevo sospechoso fue captado saliendo de Walmart en una Toyota Yaris plateada y usando la Ohio Law Enforcement Gateway, una plataforma web con una variedad de herramientas de prevención e investigación criminal. Lograron coincidir el vehículo con la descripción del sospechoso. El sujeto era Matthew Hoffman, un hombre de 30 años. En una foto tomada 16 días antes del video en Walmart, vestía una camisa camuflada similar a la que aparece en el video. Ahora resultaba imprescindible hablar con el sospechoso. Curiosamente, en la búsqueda, los investigadores se percataron de que el señor Hoffman fue detenido en la oficina del alguacil del condado de Knox, cerca de donde se encontró la camioneta de Tina. Lo detuvieron y le preguntaron qué hacía en el área, pero no sospecharon nada y lo dejaron ir. La investigación logró demostrar que sobre Hoffman reposaban varios cargos de violencia doméstica. Al parecer, un mes antes de las desapariciones, Hoffman agredió a la novia con la que vivía, intentando estrangular a quien ahora es su exnovia. Se supo que Hoffman había sido despedido del trabajo de podador de árboles, aparentemente por incomodar a su supervisor. El equipo sabía que la residencia de Matthew Hoffman podía estar en dos posibles lugares, así que llamaron a su exnovia, quien les comentó que Hoffman ya no vivía en casa de su madre y que hacía meses no la visitaba. Esta información hizo que la policía supiera dónde buscar a Tina, Sarah, Cody y Stephanie. Una vez se obtuvieron las órdenes de registro, solo 3 días después de las desapariciones, un equipo SWAT llegó a la casa de Hoffman sin saber si él había secuestrado a las 4 personas. Decidieron ingresar sin avisar al sospechoso, forzaron la puerta con un ariete y luego arrojaron una granada de destello antes de entrar a la casa. Lo que allí encontraron fue más extraño de lo que se hubiesen imaginado. Matthew dormía en el sofá. En principio intentó resistirse al no mostrar sus manos cuando le ordenaron que lo hiciera, pero la policía logró arrestarlo y sacarlo de la casa. Después los oficiales se dieron cuenta del misterioso lugar. El detalle más raro era que la casa estaba llena de hojas secas por todo el suelo. Esas hojas atiborran el lugar. El piso de la sala estaba cubierta por aquellas extrañas hojas de otoño. La primera preocupación de la policía era imaginar que todas esas hojas estaban allí para ocultar un cuerpo. Pero al buscar entre las hojas se llegó al alivio de que ese no era el caso. Las cosas en la casa de Hoffman se iban poniendo más y más extrañas. Había un montón de bolsas con hojas cubriendo cada pared del baño. En una de las habitaciones con llave, tuvieron que derribar la puerta para descubrir que allí parecía haber un cultivo de planta verde dentro de la misma habitación. En una nevera encontraron a 2 ardillas que estaban muertas junto a unas paletas rojas. Y el mayor descubrimiento se dio en el sótano. Un armario bloqueaba la entrada y cuando este fue retirado, descubrieron que allí abajo, en medio de la oscuridad, se encontraba la hija de Tina, Sarah Maynard. Sarah Maynard estaba acostada en un saco de dormir encima de una pila de hojas. Sus pies y manos estaban atados con una cuerda amarilla. Hoffman le puso cinta adhesiva para inmovilizar aún más sus extremidades.
En el sótano habían bolsas de basura llenas de hojas. Afortunadamente Sarah parecía estar ilesa, pero llevaba un pañal improvisado hecho con una bolsa plástica y estaba confundida. Al ver a los oficiales, ella solo les decía que había llegado tarde a sus clases y en ocasiones preguntaba si sabían dónde estaba el perro de su familia. Sarah estaba en shock y su mente estaba disociada para protegerse de lo sucedido, algo así como estar en un sueño porque la realidad para ella era difícil de enfrentar. En aquella extraña casa de Matthew Hoffman no había señales de Tina, Cody o Stephanie en ninguna parte. Los investigadores fotografiaron el estado en que encontraron a Sarah, la liberaron y la llevaron a la luz para esperar atención médica. Sarah fue llevada al Knox Community Hospital, donde fue examinada e interrogada a pesar del trauma que había tenido que soportar. Allí describió cada detalle de lo que había recordado. El día miércoles, Sarah Maynard, de 13 años de edad, regresaba del colegio con su hermano pequeño Cody. Para ella sería un día más. Esperaba saludar a su perro, a su madre, comer algo y descansar. Al cruzar la puerta sintió un inusual silencio. Se descalzó y cuando sus pies desnudos tocaron el suelo, sintió algo pegajoso debajo de ella. Al revisar, su corazón se heló al percatarse de que era un coágulo de sangre. Alarmada y asustada, dio un paso atrás para alejarse de la casa, tomando a su hermano y huyendo del peligro. Pero al dar la vuelta fue testigo de una escena más inquietante. Al mirar a su hermano, vio que los ojos de Cody no la estaban mirando a ella, sino que estaban enfocados en algo que estaba detrás de ella. 12 horas pasaron. Sarah se despertó amordazada y atada. Salió del jeep que reconoció ser el de su madre y en medio de la noche miró a su alrededor intentando averiguar dónde estaba. Su secuestrador inmediatamente le puso una funda en la cabeza y la empujó para meterla en el maletero de otro auto. Adentro, solo intentaba descifrar qué era lo que había ocurrido a su familia. Las respuestas no llegaban a su cabeza y su retrospección se detuvo cuando de nuevo sintió que abrían el maletero. Estaban en una casa desconocida. Sarah sintió cómo la llevaban hacia el sótano y sintió un olor inusual debajo de la funda que cubría su cabeza. Era como estar cerca a césped recién cortado o una especie de bosque. Pero cuando fue arrojada a un extraño colchón y le quitaron la funda de la cabeza, vio regadas por la habitación hojas secas. 72 horas habían pasado desde que la habían secuestrado. La grave situación que ya estaba viviendo empeoró. Su secuestrador la obligaba a usar bolsas de basura como ropa antes de arrojarla a una grieta húmeda detrás de una pared por debajo de las escaleras y le repetía constantemente que debería agradecerle por un trato tan especial. Matthew Hoffman le daba ropa de bolsas de basura y comida en estado de putrefacción, mientras que la chica sabía que no podía ir al baño, no se podía duchar, no podía comer, no dormía y todo el tiempo estaba pensando en su familia. Matthew Hoffman bajaba a diario y abusaba de Sarah, pero la peor parte vino cuando ella logró recordar todo lo que había sucedido en su casa. Cuando su hermano Cody miraba fijamente al hombre que estaba detrás de ella, Sarah volteó y al ver la situación gritó a su hermano que huyera. Ella intentó correr al teléfono para llamar a la policía desde su habitación, pero el pánico la dejó en silencio cuando comenzó a escuchar gritos en el pasillo. Ella tenía listo el número de emergencia, pero no llamó por temor de que él la matara. Matthew sacó su cuchillo y cortó los dedos de la mano. Ella
vio que el cuchillo estaba empapado de sangre e intuyó que ese hombre ya había asesinado a su madre. Pronto se dio cuenta que algo había pasado a su hermano. Sarah escuchó cómo el hombre bajaba la cisterna y dejaba el agua corriendo. Después la llevó al garaje y la obligó a sentarse sobre una pila de bolsas de plástico que contenían restos de cuerpos desmembrados. El testimonio de Sarah, aunado a las pruebas recolectadas, eran material suficiente para capturar a Matthew Hoffman. I'm mentioning the names. Are you picturing them in your head? Last place you saw them? Is that what you're doing? Tina alive, man? Sarah's alive. En el interrogatorio, Hoffman mantuvo silencio durante horas. En principio intentó pactar que contaría a todos y después de eso lo asesinaban bajo la excusa de un falso intento de escape, pero al final logró acordar algo diferente. Relataría cada detalle de lo sucedido y revelaría la ubicación de los cuerpos siempre y cuando no se le aplicara la pena de muerte en su juicio. Los familiares de las víctimas estuvieron de acuerdo y la verdad llegó en un formato de 10 páginas. En él se aludió que todo se trató de un intento infructuoso de robo. Matthew Hoffman ya había realizado un reconocimiento a la casa de Tina. Fue precavido y la estuvo espiando durante varios días para entender a qué hora y qué día salía, cuánto tardaba en regresar, quiénes estaban en la casa y por qué lugar podría acceder. Matthew sabía que la puerta de atrás estaba rota y era por allí donde debía ingresar para efectuar su plan de robo. La noche del 9 de noviembre se acostó entre los árboles cercanos de la casa, equipado con un saco de dormir, un cuchillo militar y un garrote. Desde el lugar escogido analizó cada uno de los movimientos de la familia. A la mañana siguiente, los hijos de Tina fueron a la escuela y horas después, ella salió de compras. Momento que no dudó Hoffman para colarse en la vivienda. Tina regresó antes de lo previsto y él seguía robando en la casa. Según el relato del delincuente, al ver cómo su plan se arruinaba, intentó noquear con el garrote a Tina, pero ella no perdió la conciencia y opuso resistencia. Al ver que todo su plan se salía de control, Hoffman tomó el cuchillo y la apuñaló hasta acabarla. También mató al perro de la familia, ya que estaba ladrando demasiado y temía que el can pudiese alertar a alguien que estuviese por la zona. Poco después, Stephanie, quien era amiga de Tina, llegó a la casa ya que se había comprometido a ayudar a Tina con la mudanza, pero fue recibida por Hoffman, quien, sorprendido por la presencia de la mujer, decide apuñalarla en varias ocasiones en el pecho. Cogió los cuerpos de las mujeres, los arrastró hasta la bañera y comenzó a dejarlos en partes, haciendo ruido y limpiando la sangre con el agua de la bañera. En la declaración, confiesa que se le ocurrió incendiar la casa para hacer arder cualquier cabo suelto, hasta que unos ruidos lo volvieron a alertar. Eran casi las 4 de la tarde. Se trataba de Sarah y Cody, quienes estaban regresando de la escuela. Hoffman los esperó en la sala para atacarlos por la espalda. Al verlos entrar, Hoffman atacó al niño de 11 años, a quien también le quitó la vida después de propinarle múltiples puñaladas, y a Sarah la persiguió a su habitación. Según su confesión, no pudo hacerle daño, así que decidió secuestrarla y encerrarla en su sótano. Luego de ello, regresó a la escena del crimen para terminar de cortar los cuerpos de Cody, Stephanie, Tina y la mascota de la familia. Salió de compras a Walmart para comprar las bolsas en las que echaría los restos de sus víctimas. Ya con los restos en bolsas, decidió llevarlos al norte del área boscosa de Apple Bailey, en donde introdujo los cuerpos en partes por la parte superior de un árbol, con el tronco hueco, ayudándose con varias sogas. Su última petición fue que por favor no dañaran tan excepcional árbol.
Cuando la policía acudió al lugar sintió incertidumbre. Resultaba un poco hilarante la declaración. Sin embargo, al abrir el árbol con motosierras, quedaron perplejos porque todo, absolutamente todo era cierto. Los policías derribaron el árbol pues no querían que fuese un lugar que algunos curiosos visitaran. Los detalles impactaron y sembraron el horror dentro del estado. Finalmente, Hoffman se declaró culpable por un total de 10 cargos, entre los que estaban 3 homicidios agravados, robo, asalto con arma letal, abuso de una menor de edad, secuestro, manipulación de evidencias, abuso de cuerpos inertes y maltrato animal. Por lo que el 6 de enero del 2011 fue sentenciado a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. Tiempo después de esto, Sarah se vio envuelta en un nuevo episodio de violencia. La madrastra de la niña y su pareja Larry a menudo abusaban físicamente de ella. Pero esta vez ella no permitiría que esto sucediese de nuevo. Ambos fueron demandados y no podrían tener contacto de nuevo con ella. Sarah escribió un libro sobre su experiencia titulado La chica entre las hojas y comenzó un fondo para defender a las víctimas de abuso con su abuela. Y también adoptó a Elsa, uno de los perros de la policía que participaron en su búsqueda. He was just 6 years old, walking to school for the first time on his own. That was 30 years ago this week, the last time little Eitan Pates was seen alive. Esta historia empieza cuando Eitan Pates tiene 6 años de edad. El pequeño había nacido en el seno de una familia de clase media trabajadora y era el mediano de 3 hermanos. Su madre se encargaba de cuidar a los pequeños mientras que su padre se dedicaba de lleno a la fotografía. Las personas que conocieron al pequeño Eitan lo describían como un pequeño alegre y entusiasta, que siempre tenía una sonrisa en el rostro y que era el motivo de alegría de toda su familia, en parte por sus ocurrencias y por su carácter amable y desenvuelto, así como de un maravilloso carisma. También lo recuerdan como un niño bastante consentido. Una de sus actividades favoritas era escuchar cuentos antes de irse a la cama, algo que nunca dejó de parecerle curioso a sus padres, pero que celebraban con alegría. En el año 1979, cuando Eitan estaba cursando apenas su primer curso en la escuela y de un tiempo para atrás, venía insistiéndole a sus padres con una extraña ocurrencia. Quería caminar solo de la casa hasta la parada del bus. En un principio, los padres solo habían pensado que era una ocurrencia cualquiera y que tal vez con el paso de los días lo olvidaría. No obstante, el pequeño cada día volvía a hacerle a sus padres exactamente el mismo pedido. El pequeño decía que ya tenía la edad y que quería ser independiente. Eitan insistió durante tanto tiempo que finalmente sus padres terminaron accediendo. Era el viernes 25 de mayo de 1979. Esa mañana, bañada por un velo de neblina, nunca se le olvidaría en la vida a Julie Pates, la madre del pequeño Eitan Pates. La decisión había sido tomada el día anterior. Ese sería el primer día que Eitan caminaría solo hasta el paradero del bus. Esa mañana Julie discutía con su hija mayor, quien en ese momento tenía 9 años. El motivo de la discusión era realmente muy sencillo, y es que la pequeña no quería levantarse de la cama. A la par que Julie discutía con su hija mayor, también se hacía cargo de la menor,
quien tenía tan solo 2 años en ese momento. Mientras hacía estas tareas en simultáneo, también hablaba con Ethan y le advertía acerca de todos los cuidados que debía tener de camino a la parada del bus. El pequeño se mostraba tranquilo y muy confiado. En un momento le había dicho a su madre: "Estoy ok, mamá, puedo hacerlo solo". Julie pensó que eran solo 2 cuadras y que en ese trayecto nada podría suceder. Finalmente el momento llegó. Julie se acercó a su hijo y le entregó $1 para que gastara en algo en el trayecto del día. Abrazó a su hijo y lo acompañó hasta la puerta de la casa, y desde ahí se quedó parada observándolo y viendo cómo su pequeño se alejaba llevando sus pantalones azules y su lonchera de pequeños elefantes. El camino era menos de 200 metros y su madre vio cómo el pequeño caminó hasta que se perdió de vista. Incluso, aunque ya no lo veía, Julie se quedó durante un rato en la puerta y finalmente entró de nuevo a la casa y continuó con su jornada, confiada de que su pequeño había abordado el autobús escolar. Aquel día transcurrió con total normalidad en casa de los Pats. Julie cumplía con las labores del hogar cuidando a sus 2 hijas y su esposo pasó todo el día laborando. En ningún momento a Julie se le ocurrió la posibilidad de que su hijo no hubiese abordado el autobús. Todo estaba tan tranquilo, tan normalmente cotidiano, que esta idea no le atravesó ni por un segundo la cabeza. O al menos así había sido hasta que pasaron 8 horas desde la partida de Ethan y el pequeño no había regresado. La preocupación de Julie y su esposo empezó a crecer drásticamente. Se preguntaban qué podía haber pasado con el pequeño y la intranquilidad los llevó inmediatamente a tomar medidas. Julie llamó a la escuela y recibió una noticia que la derrumbó por completo. Ethan no había llegado a la escuela y luego de algunas averiguaciones se enteró también de que aquella misma mañana tampoco había abordado el bus. Algo había pasado en aquellos escasos 150 metros en los cuales había perdido la visibilidad del pequeño. Al enterarse de esta terrible noticia, Julie trató de comunicarse con su esposo, pero en aquel mismo momento se encontraba en una sesión de fotos y no pudo atender de manera inmediata a la llamada, sino hasta después de un rato. Del otro lado, escuchó a su esposa totalmente devastada, informándole lo que había sucedido. Julie no hizo esperar la denuncia de desaparición de su hijo, llamó a las autoridades y en un instante el sector de Soho, ubicado en Manhattan, estaba siendo barrido por 100 policías, acompañados de perros especializados en la búsqueda de personas desaparecidas. También por todo el sector sobrevolaban los helicópteros que buscaban por cielo y tierra señales del pequeño. Desde ese día y durante varias semanas en la casa de los Pats entraban y salían policías, periodistas y voluntarios que trataban desesperadamente de encontrar señales que les ayudaran a dar con el paradero del pequeño. Julie decía en medios que si alguien había secuestrado a su hijo, lo único que le pedía es que lo tratara bien y se lo devolviera sano y salvo. Además decía que nunca le desearía mal, que lo único que quería era volver a ver a su hijo sano y salvo. La repercusión periodística y en medios de este caso fue absolutamente masiva. No había una sola parada de bus en todos los Estados Unidos en donde no hubiese una foto de Ethan. No había un solo medio de comunicación que no hablara del caso. Tampoco había una sola familia en la cual no se hablara del caso y del por qué los padres del pequeño lo habían dejado salir solo aquella mañana. El impacto de la desaparición de Ethan fue tan grande que se tomaron medidas absolutamente desesperadas. Por primera vez en la historia de los Estados Unidos, se logró que el rostro del niño fuera impreso en uno de los productos más comprados de todo el país, en la caja de leche. Todos los días Julie y su esposo veían el rostro sonriente de su hijo impreso en el cartón de leche, ansiando que llegara una llamada, una señal o que simplemente el pequeño apareciera un buen día diciendo que se había extraviado. Desafortunadamente los Pats tuvieron que cargar a cuestas con esta tragedia durante largos
muy largos años, y a esto se sumaba una sensación inquietante, y es que las autoridades no habían logrado perfilar ni siquiera un potencial sospechoso del secuestro o del asesinato del pequeño. No se habían encontrado rastros de él. Parece como si de Ethan lo único que hubiese quedado fueran las fotos impresas en los carteles y las paradas de bus. Aquel rostro sonriente durante tanto tiempo impreso en los cartones de leche. Pero de su presencia física no quedaba mucho más que el recuerdo al que sus padres se aferraban. En el año 2001, Ethan Paz fue declarado muerto. Casi 22 años después de su desaparición, sus padres mantuvieron la esperanza de que algún día su pequeño volviera a casa, y por ese motivo nunca se mudaron de casa, nunca cambiaron de número y no hicieron mayores modificaciones a su vida. Durante todo ese tiempo esperaron que un milagro se hiciera realidad, pero la realidad fue bastante cruel. La noticia de que había sido declarado muerto fue un golpe contundente en la vida de los Paz, que a pesar de eso seguían buscando justicia a como diera lugar. Durante muchos años la investigación estuvo relativamente quieta. Durante todos esos años había sonado un nombre como principal sospechoso por la desaparición de Ethan. Se trataba de José Antonio Ramos. Este sujeto era la pareja sentimental de la niñera de Ethan en la época de su desaparición. Según investigaciones de la policía, el sujeto había abusado íntimamente de varios niños y se creía que también había abusado del chico desaparecido. Este hombre pasó varios años en la cárcel después de la desaparición del pequeño, pero fue a causa de otros cargos de violencia íntima contra menores. Durante mucho tiempo, el hombre se declaró inocente y argumentó que nunca tuvo nada que ver con la desaparición del niño de la caja de leche. Aún así, al ser el principal sospechoso del caso en el año 2000, las autoridades removieron cientos de metros de tierra de una de las antiguas propiedades de Ramos para ver si encontraban restos humanos, pero lo único que encontraron fueron los cuerpos sin vida de algunas de las mascotas del hombre que había enterrado allí. A pesar del tiempo pasado, la policía nunca dejó de investigar e interrogar a otros posibles sospechosos. En el año 2012, los oficiales encargados del caso estaban entrevistando a un hombre llamado Otoniel Miller, quien, según las investigaciones, se había conocido con el pequeño días antes de su desaparición. En aquel mismo momento, los oficiales recibieron una llamada que dio un vuelco completo a la investigación. El hombre que se había comunicado con la policía se llamaba José López y contó a la policía que había escuchado contar a su cuñado, un hombre llamado Pedro Hernández, que un día había acabado con la vida de un pequeño en Manhattan. Luego de la llamada, lo más sencillo fue ubicar al sujeto llamado Pedro Hernández. Luego de ser capturado, el hombre fue sometido a un extenso interrogatorio que tomó más de 6 horas y media. Pero lo más impresionante fue lo que el hombre confesó. Muchas veces a lo largo de su vida, Hernández había contado la historia de cómo había acabado con la vida de un niño en Manhattan. Lo había hecho frente a su culto religioso, pidiendo perdón y de rodillas. Lo había hecho frente a su expareja y frente a muchos otros amigos. Varias personas habían tratado de identificar al pequeño, pero nunca lo habrían logrado. No era sino hasta ahora, casi 33 años después del crimen, que la verdad salió a la luz. Hernández dijo que durante el año 1979 trabajaba en Soho, Manhattan, en un pequeño almacén ubicado cerca a la parada del autobús escolar. El local estaba ubicado en la esquina de Prince en West Broadway. El hombre dijo
que ese día de mayo, que no recordaba muy bien la fecha exacta, había visto a un pequeño rubio de no más de 6 o 7 años caminando solo. El hombre convenció al pequeño de entrar en el almacén ofreciéndole una bebida y luego de un rato el pequeño había accedido. Una vez que el hombre estuvo dentro del local con el pequeño, lo llevó hasta el sótano y una vez allí lo asfixió hasta dejarlo inconsciente. Después de esto, Hernández metió al pequeño, todavía con vida, a una bolsa que luego metió durante un tiempo en un congelador y finalmente, ya con el cuerpo sin vida, lo arrojó a un basurero a un par de cuadras de donde estaba ubicado el almacén. El relato fue estremecedor y muy vívido, pero todavía quedaban algunas dudas. Primero, el hombre tuvo que hacer el reconocimiento del pequeño, en el cual identificó al pequeño Ethan de manera casi inmediata. Pero además de esto brindó otro dato que ninguna otra persona que no hubiese estado estrechamente relacionado con aquel lugar hubiese podido dar. Cuando se llevó al hombre a realizar el reconocimiento de la escena del crimen, dijo no reconocer una puerta que había en el lugar. Los detectives consiguieron planos del lugar durante la época del asesinato y efectivamente esa puerta en aquella época no estaba. No cabía absolutamente ninguna duda. Pedro Hernández fue el asesino de Ethan Paz. Después de tantos años, finalmente se haría justicia. En el año 2015, Pedro Hernández fue llevado a juicio por primera vez. Desafortunadamente, este primer juicio fue invalidado por faltas de supuestas pruebas y porque el jurado no estuvo de acuerdo en la culpabilidad del sospechoso, pues el argumento de la defensa se centró en justificar el actuar de Hernández, arguyendo que éste padecía de deficiencias mentales y que tenía un coeficiente intelectual inferior a 60. En el año 2016 la fiscalía trató de reabrir el juicio, pero a falta de pruebas trató de reunir todas las evidencias posibles para tratar de inculpar a Hernández. Así fue como se centraron en el aparentemente irrelevante dato de la puerta. Armados con un nuevo arsenal de evidencias, la fiscalía llevó a Hernández a juicio nuevamente en el año 2017. En esta oportunidad las evidencias fueron suficientes, ya que se mostraron las confesiones grabadas del asesinato y una por escrito, en donde Hernández había escrito: "Yo lo maté". Luego de tantos años, finalmente se lograba justicia y por el asesinato del pequeño Ethan, Pedro Hernández recibió 25 años de prisión. Respecto a la sentencia, el padre de Ethan aseguró que por fin, después de tantos años, habían logrado un poco de justicia para su hijo. El caso de Ethan fue tan impactante para toda la sociedad estadounidense que llegó incluso al que fue presidente en el momento de su desaparición, Ronald Reagan, quien en el año 1983 declaró el 25 de mayo como el Día Nacional de los Niños Desaparecidos. Stan y Julie Paz durante toda su vida siguieron trabajando para la protección de las leyes de menores y se convirtieron en activistas. Este caso nos recuerda que en este mundo hasta un inocente niño puede ser víctima de sujetos sin escrúpulos que solo esperan su oportunidad para hacer el mal. La mañana del 4 de mayo se encontró el cuerpo sin vida de Pamela Silva. Estaba a 20 metros de su casa. No tenía ropa de la cintura para abajo. Tenía múltiples fracturas en el cráneo y una rama de árbol clavada en su cabeza. Además, en el alambrado del lugar se encontró pelo de la niña. Hay quienes son culpables de cobardía, incapaces de denunciar el crimen o el delito, aun cuando son sometidos a este.
Durante un prolongado tiempo, víctimas principales o testigos en potencia, testimonios claves para juzgar a alguien por cuyas acciones debería estar encerrado en prisión, como un tipo de reacción semejante al de la complicidad amparada desde el miedo y la intimidación que el otro provoca, propensos a invadir los criterios de los pusilánimes y los conformistas que por miedo a crear un reproche prefieren tragar entero, poner la otra mejilla guardando sus quejas y opiniones en los dominios del silencio y la indiferencia. Tampoco es fácil contar con la gallardía suficiente para afrontar a quienes abusan de los demás, ya que por lo general suelen ser figuras intimidantes, empoderadas y temerarias. No todos tenemos la valentía de imponernos ante la justicia y la arbitrariedad para hacerle frente y denunciar o destruirla, tal vez por temor a represalias mayores. Por eso debemos respetar a quienes sí lo hacen, denunciando el abuso con las personas capacitadas para contrarrestarlo. Oscar Domingo Ayusto Olivera es un peligroso convicto sexual en serie que transita impune por las calles, parques y zonas rurales de su barrio en Maldonado, Uruguay, camuflándose entre las personas del vecindario con su poco sospechoso semblante de hombre misterioso, de abuelo inofensivo que solo observa y saluda a las niñas pequeñas. El tipo tiene serios antecedentes de abuso contra menores de edad, no solo acechándolos y observándolos desde la distancia morbosamente, mientras da rienda suelta a sus más oscuros pensamientos, lo cual, aunque suene perturbador, es casi legal. No obstante, sus criminales acciones no han sido las de solo mirar. El tipo ha abusado carnalmente en el pasado a sus propias hijas indefensas e impotentes ante el infierno desplegado en su propio hogar, el lugar que debía protegerlas. Posterior a ese delito doble con dos de sus hijas cometió otros crímenes similares, entre los que públicamente confesaría. Su matrimonio de varios años se había desmoronado por completo, luego de mostrar su lado más enfermo y despiadado. Sus hijas, su esposa y su familia le dieron la espalda arrojándolo a su suerte. Con el paso del tiempo viviría en una precaria casa a pocos metros del domicilio de su próxima, en el asentamiento Nueva Esperanza cerca de la Ruta 39. Oscar Olivera solía caminar por las calles de su barrio al anochecer, visitando un presunto mercado de meretrices, disfrutando de su anonimato. Aunque levantaba sospechas como viejo verde, nadie tenía constancia de sus depravados actos, por lo que solo era otro tipo raro en el vecindario. Observó a sus vecinos y a sus hijos por varias semanas, analizando sus rutinas y tratando de interactuar con ellos amigablemente a través de inocentes saludos y piropos. También solía caminar por el monte, a unos 300 metros de su casa aproximadamente. Gustaba de internarse entre la vegetación y acampaba esporádicamente. Conocía lugares hermosos y algunos escondites, por lo que, de cierta forma, para un hombre solitario como él, era un territorio ideal. Cuando debía ir a la ciudad a comprar mercado o implementos de aseo, lo cual no era frecuentemente, solía andar en una motocicleta destartalada, la cual generaba demasiado sonido y humo tras de sí. Sería reconocida por sus vecinos cuando la veían pasar. Se descubrirían investigaciones posteriores a sus delitos íntimos, pues el vehículo en que viajaba estaba reportado como robado desde hace varios años. Oscar Olivera ni siquiera contaba con los papeles legales para su conducción. En el año 2000
fue condenado por abusar íntimamente de una niña pequeña, hija de uno de sus vecinos de tan solo 9 años, a quien persuadió para asaltarla en su intimidad. También de sus 2 hijas menores de edad de 10 y 12 años, quienes denunciaron los hechos con su madre y luego con la policía, lo que llevó a Oscar Domingo Ayusto Olivera a ser prófugo de la ley durante un tiempo. Luego de ser capturado y arrestado por sus crímenes, pasó un largo tiempo en prisión donde fue abusado y sometido muchas veces por sus compañeros de celda y otros reclusos, quienes a crímenes como los suyos castigaban de forma similar, sin escatimar en violencia o perversión. Al salir de la cárcel, mucho más adulto y con una familia destrozada, decide vivir solo cerca a la montaña, donde conocería después a la pequeña Pamela Silva La Rosa, de 11 años, quien sería su primera víctima fatal. Sus hijas y la pequeña de 9 años, que fue abusada por él hace algunos años, ya habían crecido lo suficiente para emprender una investigación contra él, logrando reunir evidencias suficientes para denunciar al sujeto ante la policía. Las mujeres tenían fuertes indicios de creer que Oscar era el principal sospechoso de un nuevo crimen contra otra niña pequeña, quien fuera reportada en las noticias con un desenlace fatal. En esta lamentable ocasión, la menor de edad no solo había sido abusada por el depravado, también fue ultimada de manera brutal y desconsiderada con varios martillazos en su cabeza. El hombre de 59 años fue finalmente procesado y acusado de graves delitos contra la infancia, condenado a cadena perpetua por sus crímenes anteriores y el homicidio de la niña Pamela Silva La Rosa, la madrugada del 4 de mayo de 2008, a quien empaló con sus propias manos después de arrebatarle la vida. Oscar Domingo Ayusto interceptó a su vecina luego de meses de observarla y tratar de acercarse a ella, a quien ya había visto previamente jugar y caminar por aquel sendero cuando caminaba hacia la escuela, donde cursaba 6º grado. Yendo en la mañana y viniendo al atardecer, tal vez se habían saludado en la cuadra o en el supermercado alguna vez. La joven Pamela Silva tenía rasgos físicos que la hacían parecer una mujer mayor a la edad que en verdad tenía. Las cosas en casa de la joven de 11 años no estaban para nada bien, pues luego de la muerte de su padre, la relación con su padrastro y su madre se había tornado tensa, siendo testigo con su hermano de constantes peleas intrafamiliares entre gritos, zarandeos y en ocasiones golpes. Recientemente, una pelea se caracterizó por ser más escandalosa que las demás, en donde la pareja prometió terminar su relación, lo cual tiene a la familia desconcertada frente a su futuro. El criminal Oscar Domingo Ayusto persuadió a la pequeña llevándola al monte que acostumbraba a senderear en su tiempo libre, el cual conocía muy bien, pero ella no. La joven e incauta Pamela siguió a Oscar Domingo hacia el interior del monte, cuando fue asaltada con besos y manoseos, sintiéndose incómoda por la actitud del tipo, quien trata de desnudarla e introducir su mano bajo su ropa. Trató de escapar y de resistirse a sus tocamientos, pues ya no le parecía un juego lo que estaba haciendo Oscar con ella. Hábilmente logra escabullirse de sus brazos y corre por la montaña tratando de escapar, lanzando gritos de auxilio que se pierden en la maleza. Fatídicamente es alcanzada por el pervertido, quien desborda su maldad en ella. Ante el temor de ser denunciado por la pequeña, decide arremeter a golpes contra su juventud,
desenfundando un martillo de cabeza metálica que llevaba consigo, con el cual destruye el cráneo de la niña hasta hacerlo sangrar. Encarnizado de cólera y sediento de violencia, buscaría luego de su crimen una estaca entre las ramas secas de la montaña, la cual utilizaría para atravesar el cráneo de la pequeña, asegurándose de que estaba muerta en un remate innecesario. Se desconoce si abusó de ella antes o después de morir, pues los médicos forenses encontrarían restos seminales en el cuerpo, los cuales correspondían a dos hombres diferentes, lo que teñiría de más tristeza el caso en cuestión. La mañana del 4 de mayo se encontró el cuerpo sin vida de Pamela Silva. Estaba a 20 metros de su casa. No tenía ropa de la cintura para abajo. Tenía múltiples fracturas en el cráneo y una rama de árbol clavada en su cabeza. Además, en el alambrado del lugar se encontró pelo de la niña. La valiente pequeña, antes de morir hábilmente, logra comunicarse al 911 durante el forcejeo, en el intervalo donde pudo escapar por pocos instantes de su abusador, antes de que el psicópata y pervertido terminara con su vida. La central policial no logró atender con claridad a la llamada, pero se pudo identificar la locación donde se ha realizado el aviso, por lo que se registra y se atiende de inmediato. Poco tiempo después, varias patrullas se acercan al lugar e inspeccionan la zona, sellando el paso a varios metros a la redonda, identificando el lugar de los hechos con la inocente víctima. Cerca de su cuerpo, el celular con el que contactó a las autoridades. La pequeña estaba semidesnuda y con una rama de árbol entre su cabeza, lo cual conmovió profundamente a las autoridades, quienes no creían que se tratara de una menor de edad. Agentes dan con la captura de Oscar Domingo Ayusto Olivera, quien se escondía entre la maleza cuando fue atrapado. Logran someterlo para una confesión, la cual presenta sin titubeos o evasivas, describiendo su prontuario criminal y sus terribles antecedentes, casi que con orgullo. En el penal, de manera fría y serena, confesó detalladamente todas sus acciones sin escatimar en detalles, sin demostrar un aire de remordimiento o de culpa verdadera. Sádicamente, como si se tratara de un procedimiento cotidiano, describió los vejámenes y abusos perpetrados a la pequeña Pamela Silva, lo que rompía el corazón y el estómago de los policías que escuchaban al psicópata. Luego de dar sus declaraciones, solicitó imperativamente a la fiscalía que le fuera asignada una celda personal de seguridad, debido a que por las características de sus repudiables crímenes tendría problemas serios con otros reclusos en prisión que lo someterían y abusarían de él, como ya le había pasado en otras prisiones, siendo sometido por hombres más rudos, tal como lo hizo él con sus víctimas infantiles, pues es bien sabido que el destino de este tipo de criminales en la cárcel es un infierno similar al que provocaron, así que temía que su vida se apagara en una situación así. Luego de haber cometido el crimen a tan solo 400 metros de la casa de la víctima, Oscar Olivera cargó el cuerpo hasta salir del monte, hasta el borde de un alambrado a la vista de todos, como dejando un mensaje con sus acciones, a tan solo 40 metros de la casa de Pamela Silva y sus familiares, en un terrible gesto de cinismo. Supuestamente esto lo hizo de manera accidental, sin la intención implícita de asustar a nadie ni de mofarse de los familiares de su víctima y su frustración. El cuerpo sin respuesta de Pamela Silva sería encontrado por quien fuera su padrastro a pocos metros de la propiedad familiar. La tragedia de la pequeña no terminaba con su muerte, pues forenses, luego de varios análisis de ADN, sacaría a la luz una verdad incómoda que perturbaría a la familia aún más. Según el segundo rastro seminal encontrado en el cuerpo de la menor,
Su procedencia pertenecía al organismo de su padrastro, quien confesaría después ante la categórica evidencia haber abusado de la pequeña en varias ocasiones en años anteriores. El sujeto sería condenado a 30 años de prisión porque se descubrió que los 2 rastros de smegma no fueron depositados en el mismo momento, lo que lo excluyó del crimen de asesinato. Finalmente siento que es menester extender un mensaje personal para todos aquellos que son padres y que por alguna circunstancia llegaron hasta esta parte del video. Inicialmente, pues quiero felicitarlos, porque sé lo duro que puede ser criar a los hijos y el empeño de todos ustedes. Sé que debe ser absoluto y es admirable. Por favor, quiero extender a las personas que vean esto que cuidemos de los más pequeños de la casa. Estemos pendientes de ellos y como sociedad unifiquemos un cuerpo sólido que defienda el bienestar y seguridad de ellos. No saben cómo desearía que ningún crimen en contra de menores de edad ocurriera en el mundo. Ellos son la semilla del futuro y tenemos que proteger de ellos. Hasta aquí llega el caso de hoy. Si conoces más investigación sobre este caso o tienes algún aporte importante, no olvides ayudarme a completarlos escribiendo en la caja de comentarios para darnos a todos más información. Tampoco olvides la pregunta del día: ¿eres o has sido indiferente ante algo importante? Hasta aquí llegó el video de hoy, leyenda. Si te gustó, déjame saber con un misterioso like. Si te gustó la investigación, cabe aclarar, recuerda seguirme además en todas mis redes sociales para que tú y yo estemos aún más en contacto. Si quieres hacer una pequeña donación para la producción de Test Misterios, lo puedes hacer de 2 maneras diferentes. La primera es con el botón de super gracias que se ubica allí abajo justo al lado del botón descargar, o también lo puedes hacer vía PayPal, ya que tienes el link en la descripción y también lo tienes en el comentario fijado. Si lo haces de cualquiera de estas 2 formas, recibirás un agradecimiento personalizado de mi parte y un saludo en un próximo vídeo. Ahora sí, sin más que añadir por hoy, mi querida leyenda, recuerda que las dudas te acompañan, que tú y yo somos misterio y que además nos veremos en el próximo caso.